¿Te ha pasado que cuando cantas Ojos Azules sientes que algo desafina o desentona? ¿Algo así? Ojos azules, no llores, no llores, ni te enamores. Tal vez no estás usando los acordes adecuados y el rasgueo del huayno. Y cuando acompañas a una primera guitarra, te aburres o sientes que la canción pierde emoción. Eso pasa si los cambios de los acordes no están en el lugar correcto. Por eso, vamos de frente al grano. Hoy te voy a enseñar cómo acompañar Ojos Azules con un rasgueo de huayno preciso y los acordes perfectos para que disfrutes cada nota y cada cambio. Te presento los acordes que usaremos en esta canción. Vamos. La menor, de la quinta cuerda para abajo. Do mayor, de la quinta cuerda para abajo. Sol mayor, de la sexta cuerda para abajo. Re mayor, de la cuarta cuerda para abajo. Mi mayor, de la sexta cuerda para abajo. Mi menor, de la sexta cuerda para abajo. Y por último, fa mayor, de la sexta cuerda para abajo. Si eres principiante, no te preocupes, tenemos la solución. Te explico el patrón de rasgueo del ritmo de huayno. Vamos. Para este ejemplo usaremos el acorde de la menor. Primer paso, chasquido para abajo. Segundo paso, índice para arriba a partir de la primera cuerda. Tercer paso, pulgar para abajo a partir de la quinta cuerda. Cuarto paso, índice para arriba a partir de la primera cuerda. El ritmo es con la palabra rapidito. Lo hacemos lento. Rapidito. Más rápido. Rapidito, 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 rapidito. Ahora lo hacemos con el acorde de mi mayor. Es lo mismo que la menor, solamente cambia el pulgar en la sexta cuerda. Vamos, chasquido para abajo, índice para arriba, pulgar la sexta cuerda para abajo, luego índice para arriba. El ritmo igual, rapidito, rapidito, rapidito. Rapidito, 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 rapidito. Y si eres principiante, no te sale, puedes hacerlo de esta forma. Chasquido, índice para arriba, índice para abajo, índice para arriba. Rapidito, 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 rapidito. Si deseas profundizar este ritmo, al final te recomendaré un video. Lo aplicamos a la canción. Cada cambio de los acordes se hacen en las sílabas resaltados de color rojo. Por ejemplo, aquí, 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 en esta parte, también aquí y por último aquí. Y lo mismo en toda la canción. La frase 1 comienza con do mayor, para lo cual hacemos 3 rapiditos. Rapidito, rapidito, rapidito. Después una sola vez de rapidito en sol mayor. Rapidito. Llegamos aquí. Luego volvemos a hacer 3 veces de rapidito en do mayor. Rapidito, rapidito, rapidito. Luego una sola vez de rapidito en re mayor. Rapidito. Después una sola vez de rapidito en mi mayor. Rapidito. Y por último, 2 veces de rapidito en la menor. Rapidito, rapidito. Luego repetimos una vez más toda la frase 1. Ahora lo toco muy lento toda la primera frase. Rapidito, 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 rapidito.
rapidito, 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 rapidito. Luego se repite una vez más toda la parte seleccionada. Llegamos a la frase 2. Comenzamos con el acorde de fa mayor. Hacemos 2 rapiditos. Rapidito, rapidito. Luego hacemos una sola vez de rapidito en mi menor. Rapidito. Luego volvemos a fa mayor y hacemos una sola vez de rapidito. Rapidito. Luego hacemos 3 veces de rapidito en do mayor. Rapidito, rapidito, rapidito. Luego hacemos una sola vez de rapidito en re mayor y una sola vez de rapidito en mi mayor. Rapidito, rapidito. Y por último, 2 veces de rapidito en la menor. Rapidito, rapidito. Después se repite lo mismo en toda la frase 2. Lo tocamos muy lento toda la frase 2. Rapidito, 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 rapidito. Luego se repite una vez más tal cual. La tercera frase es lo mismo que la frase 1, tal cual, solamente cambia en esta parte seleccionada. El acorde de sol mayor lo cambiamos por el acorde de re mayor en este caso. La frase 4 se toca igual que la frase 2, solamente cambia la letra de la canción. Y si recién estás comenzando con la guitarra y no te sale el acorde de fa mayor, puedes cambiarlo por el acorde de do mayor. Un consejo más, si deseas cambiar del acorde de la menor al acorde de do mayor, no levantes todos los dedos, solamente manténlo en la menor y solo levanta el dedo 3 y colócalo en la quinta cuerda traste 3. Con eso lo resuelves. Llegamos a la parte demostrativa de Ojos Azules. Afinamos la guitarra y lo tocamos. Practica lentamente los cambios de acordes y presta atención al ritmo. Intenta primero seguir el rasgueo sin cantar y luego incorpora la voz. Y si deseas perfeccionar el rasgueo de huayno, te invito a ver el video a continuación, donde te explico paso a paso. Si te gustó este tutorial, no olvides suscribirte y dejar un comentario con tu avance. Un chasquido a la distancia y ¡chao!